Bueno, entonces en la clase del pasado lunes, pues básicamente estuvimos trabajando todo lo que tenía que ver con concentraciones, ¿verdad? Vimos pues todo lo que era concentración, los tipos de concentración, algunos problemas básicos. Estudiamos la diferencia entre los conceptos de molaridad y formalidad. Luego entramos a lo que era normalidad, cómo se determinaban las unidades de reacción y pues a partir de esta información, pues cómo se determinaba el peso equivalente y la normalidad de una disolución en términos de su concentración molar, ¿verdad? Bien, entonces hoy pues vamos a continuar estudiando lo que es la molalidad, ¿verdad? Bien, acá tenemos que la molalidad es la cantidad de un soluto en moles por masa de solvente en kilogramos. Pregunto, ¿la molalidad clasifica como una fracción o como una concentración? Concentración, ¿no? Concentración, ¿por qué? Porque refleja una cantidad de masa referente a un compuesto total. Bien, entonces, en términos estrictos, ¿qué es una concentración? ¿O qué es la concentración? Cantidad de soluto presente en el solvente, en una solución que digo. Cantidad de soluto es la relación entre la cantidad de soluto y qué más. Y el volumen del solvente, ¿no? Y el volumen de disolución. De disolución. Volumen de disolución. O sea, cuando hablamos de concentración, referimos la magnitud que expresa la cantidad de soluto con relación a el volumen de solución, sea masa sobre volumen, sea cantidad de sustancia sobre volumen, ¿sí? Sea número de entidades sobre volumen. Eso es concentración, porque todo se está refiriendo al volumen de la disolución. En la molalidad, ¿eso está pasando? No se refiere a la masa. No, estamos refiriendo la cantidad de soluto a la masa. ¿Y a la masa de quién? Del solvente. Del solvente. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista estricto, lo que es la concentración, la molalidad no sería una concentración. Entonces sería una fracción. Esa fracción refleja qué cantidad. Sería una fracción entonces, pregunto. No. Tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasa en las fracciones? Representa una relación en un valor numérico. Entre dos magnitudes de la misma naturaleza, ¿verdad? Si yo expreso la cantidad del componente en moles, abajo tengo que sumar todos los moles de los componentes. Si arriba coloco masa, abajo tengo que sumar todas las masas. Entonces, la fracción implica una relación entre magnitudes de la misma naturaleza. Masa, masa, moles, moles, volumen, volumen, ¿verdad? En cambio acá, no, acá tenemos arriba en el numerador cantidad de sustancia en moles y abajo tenemos masa de solvente, o sea que tampoco clasificaría como una fracción. Entonces, realmente la molalidad es otra manera de expresar la composición de una disolución, en la cual relacionamos la cantidad de soluto en moles con la masa del solvente. Por eso, pues yo no acostumbro a utilizar el término concentración para referirme a cómo uno expresa la composición de una disolución, porque fíjense que hay cosas que no encajan dentro de ese concepto. Entonces, son magnitudes para expresar la composición de una disolución. Tenemos la molalidad. La molalidad, pues,
tiene bastante uso, sobre todo cuando uno está haciendo un análisis termodinámico de las disoluciones, debido a que como está en términos de masa, ¿verdad? Y en cantidad de sustancia, estas magnitudes no van a depender de la temperatura. Cosas que sí ocurre, por ejemplo, con el volumen, la densidad. La densidad depende de la temperatura. A diferentes temperaturas el agua tiene diferentes densidades. En algunas sustancias quizás la diferencia no sea notable, pero en otras sí. Entonces, en termodinámica, cuando pues uno necesita expresar la composición de una mezcla, de una disolución, y necesita que esa magnitud no dependa de la temperatura, pues un candidato ideal para que eso pues ocurra es la molaridad. También están las fracciones en masa, las fracciones en cantidad de sustancia, ¿verdad? Pero pues es muy frecuente en lo que tiene que ver con disoluciones usar la molaridad como una expresión de la composición de la disolución independiente de la temperatura. Ilustremos pues este concepto con la ayuda de un ejemplo. Tenemos una disolución concentrada de amoníaco al 28% en masa. Tiene una densidad de 0.899 gramos por mililitros. ¿Cuál es la concentración? Bueno, este no es de molaridad. Bueno, este es de conversión de unidades. ¿Cuál es la concentración molar de amoníaco en disolución? Entonces nos dice, una disolución concentrada de amoníaco es 28% en masa y tiene una densidad de 0.899 gramos por mililitro. ¿Cuál es la concentración molar de el amoníaco en esta disolución? Bueno, acá nos están dando 28% en masa, ¿verdad? Nos están dando el porcentaje en masa, ¿verdad? Podríamos decir entonces que conocemos, me cambio el color de esto, conocemos el porcentaje en masa voy a poner aquí base 100 sería 28%. Lo vamos a, bueno, si lo queremos expresar como una fracción en masa, pues sabemos que lo que tenemos que hacer es dividir entre 100. Entonces podríamos decir que la fracción en masa es 0,28 para el amoníaco. Nos dan la densidad de la disolución. La densidad de la disolución va a ser igual a 0,899 gramos sobre mililitros. Y nos están pidiendo la concentración molar. La concentración molar, ¿verdad? Vamos a expresar esta concentración molar en mol por decímetro cúbico. Es decir, molaridad. Bien, entonces cuando uno tiene un problema como este, te están dando una relación y te están pidiendo una relación, pues uno podría interpretar pues estas relaciones de la siguiente manera. Esta fracción me estaría diciendo que 0,28 gramos del soluto, que en este caso es el amoníaco, están presentes en 1 gramo de disolución. 1 gramo de disolución. Para que esto se convierta en la concentración molar, ¿qué debo hacer con el numerador? ¿Qué debería tener acá en el numerador? Moles.
para que sea concentración molar. ¿Qué debería haber acá en el numerador? Pues los moles de amoníaco. Y acá en el denominador deberíamos tener el volumen de la disolución. Ahora mismo tengo gramos de soluto y abajo tengo gramos de solución. Entonces, aplicamos factores de conversión, ¿verdad? Si yo quiero pasar de gramos de amoníaco a moles, pues utilizo como factor de conversión la masa molar. Entonces, yo tengo que un mol de amoníaco pesa 14 más 3, 17. 17 gramos de amoníaco. ¿Con esto qué conseguimos? Que gramos de amoníaco se vayan con gramos de amoníaco y ya me queda mol de amoníaco. Listo, me falta ahora pasar estos gramos a decímetros cúbicos. En ese caso, pues utilizo la densidad. Tenemos que 0,899 gramos de solución equivalen a 1 mililitro de solución. Aquí consigo que los gramos de solución se cancelen con los gramos de solución. Ya tengo volumen de solución, pero lo tengo en mililitros. Yo lo necesito en decímetros cúbicos. Entonces, tenemos que 1000 mililitros equivalen a 1 decímetro cúbico. De esta manera, pues ya me quedan las unidades como yo las necesito. Arriba tengo moles y abajo tengo decímetros cúbicos. Procedemos a hacer los cálculos. ¿Y cuánto nos daría esto? A ver, ¿quién me colabora con los cálculos? $0,28 por 0,899 por 1000 entre 17. Eh, 14,8. 14,8. ¿Coma 8? 8 mol sobre decímetros cúbicos, ¿verdad? O podemos decir, tengo una solución 14,8 molar. Bien, si yo quisiera ahora obtener la molalidad de esta disolución, bueno, la UPAT recomienda como símbolo de molalidad la M minúscula o la B. Pues yo prefiero utilizar la B como para no confundirlo con masa. Ya sabemos que esta molalidad va a ser igual a mol de soluto sobre kilogramo de solvente. Bien, entonces en este caso, fíjense que partimos de la misma, de una relación que podemos derivar de esta fracción. Yo sé que de soluto tengo 0,28 gramos de amoníaco, ¿verdad? Pero abajo yo no debo tener solución sino solvente. Como es una disolución que tiene dos componentes, yo determino la cantidad de solvente restando a 1 la cantidad que tengo de soluto, o sea, 1 menos 0,28, eso serían gramos de ¿qué? Gramos de agua, ¿verdad? Que sería el otro componente, que funge como disolvente. Listo, entonces ya tenemos ahí esa relación. La parte de arriba debe estar en moles. Usamos entonces la masa molar nuevamente para hacer la conversión de gramos a moles.
igual que en el caso anterior. Ahora debo convertir estos gramos en kilogramos. Entonces aquí solamente debemos considerar que 1000 gramos equivalen a 1 kilogramo. Ahí se nos va gramos con gramos y nos queda ya mol sobre kilogramo, que viene siendo unidad de molalidad. Entonces, en este caso, la molalidad va a ser igual a ¿qué? 0,22. 0,22. $0,22. Sí, no sé si me quedó bien. Me quedó 0,28 entre 72. Entre 0,72. Uh-huh. Creo que a mí me dio 22.87. Me suena más. O sea, aquí sería 0,28 por 1000, 1000, entre esta diferencia que nos da 0,72. sí, profe. 0,72 22,87. y entre 17, ¿verdad? Ahora, ¿por qué me pareció raro? Porque fíjense que la concentración molar nos dio en el orden de 14. Entonces, aquí estoy multiplicando por 0,89. O sea, uno debería esperar que la molalidad me diera mayor, un valor mayor. Entonces, sería 22, ¿qué? .87. 87. .87. Vamos a redondearlo a 22,9. Esto sería mol sobre kilogramo. Bien. Entonces, fíjense que nosotros podemos hacer como conversiones de fracciones a otras magnitudes, ya sean concentraciones, o sea, una molaridad, o sea, una normalidad, digamos, teniendo en cuenta lo siguiente. Aquí, clave, por ejemplo, siempre que nos estén hablando de molalidad, no olvidemos que en la parte de abajo vamos a referirnos al disolvente, ¿verdad? Por eso a veces se comete el error y entonces se coloca acá como si esto fuera solución, pero realmente nos estamos refiriendo al disolvente. Entonces, si estamos trabajando con fracción, ya sabemos que si es una mezcla de dos componentes, sería 1 menos la fracción del soluto. Esa sería la cantidad de referencia al solvente. ¿Está claro esto acá? Pregunto, ¿bajo qué circunstancias la molaridad y la molalidad serían iguales o aproximadamente iguales? ¿Bajo qué circunstancias la molaridad y la Cuando la molalidad? densidad se acerca a 1. Cuando la densidad se acerca a 1. Cuando la densidad se acerca a 1. Listo, muy bien. Siempre y cuando el disolvente sea agua, ¿verdad? Si el disolvente es agua, pues uno esperaría que tendieran a eso cuando la densidad se aproxima a 1. ¿Y cuándo eso ocurriría? O sea, mejor dicho, cuando la densidad de la disolución es muy parecida o muy cercana a la densidad del disolvente. ¿Y cuándo puede pasar eso? Que casi coincidan las dos densidades, tanto la del solvente con la de la disolución. Siendo líquidos. ¿Cómo? Siendo líquidos. La pregunta es, ¿bajo qué circunstancias tendríamos esa situación? Que la densidad de la disolución sea prácticamente igual a la densidad del disolvente.
Su temperatura, profe, dependiendo de qué, cuáles sean, ¿no?, los componentes de No te toda escucho muy bien. la temperatura. ¿Qué pasó con la temperatura? O sea, si por ejemplo es el agua, ¿no? El agua, que ya sabemos que su punto de ebullición, si mal no recuerdo, es de 100 grados, y el segundo componente tiene un punto un poco diferente, porque todos tienen densidades diferentes, podríamos aumentar la temperatura hasta tratar de que se equilibre un poco más, o sea, lo mayor posible su densidad, no con respecto a la temperatura, porque usted dijo que es algo que cambia con respecto a la temperatura, la densidad. Tratar de acercarla a uno, ambos. Entonces tú plantearías, bueno, lo que tenemos que hacer es tratar de llevar la densidad lo más cercana, entonces una opción sería variando la temperatura. Bueno, es una posibilidad. ¿Qué otra posibilidad tendríamos? Supongamos, por ejemplo, que no tengo una fracción de 0,28, sino de 0,01. Si esta es la fracción Cuando del hay poco amoníaco, soluto. ¿cómo? Cuando hay poco soluto, la disolución. Exacto. O sea, cuando la cantidad de disolvente, supongamos el agua, es mucho mayor a la cantidad de soluto. Si tuviéramos, por ejemplo, una fracción de 0,01 de amoníaco, prácticamente la cantidad de agua, ¿cuánto sería? 0,99. Y eso es aproximadamente, ¿qué? 1. Es como si toda la disolución fuera prácticamente el disolvente. Entonces, bajo esas circunstancias, vamos a tener que la densidad de la disolución y la densidad del disolvente son prácticamente iguales. Y allí, en ese caso, es cuando la concentración molar sería prácticamente igual a la molalidad. ¿Está claro? Entonces ahí la respuesta correcta sería eso. Cuando la disolución es muy diluida, es decir, la cantidad de disolvente es mucho mayor a la cantidad de soluto. En ese caso, las dos densidades tienden a ser iguales, solvente y soluto, y solución, perdón, solvente y solución, y por tanto, la molaridad y la molalidad serían prácticamente iguales. ¿Está claro ese punto? Sí, profe. Bien. Acá pues tenemos un ejemplo, bueno, similar a la segunda parte, ¿verdad? Entonces, prácticamente acá tenemos 44,6 de cloruro de sodio. Entonces tendríamos acá que la molalidad va a ser igual a 0,446 gramos de cloruro de sodio sobre la cantidad de disolvente, sería 1 menos 0,446 gramos de agua. Ahora, pues usamos la masa molar del cloruro de sodio como factor de conversión, sería 35,4 más 23, eso nos da 57. $57.45 gramos de cloruro de sodio, que equivalen a 1 mol de cloruro de sodio. Hacemos la conversión, tengo 1000 gramos que equivalen a 1 kilogramo. Y listo. Acá se nos van estos gramos con estos gramos, nos queda mol arriba. Acá se va estos gramos con estos gramos, nos queda kilogramos. ¿Cuánto nos daría esto?
1.40. 1.4. Sería mol sobre kilogramo. Listo. Es clave este punto, ¿verdad? Creo que queda lo suficientemente claro que debemos colocar abajo la cantidad del solvente cuando se trata de Disculpe, yo tengo una duda. molalidad. ¿Sí? ¿Qué decían por ahí? El semestre pasado, la profesora de química, creo que fue diferente, ¿no? Usted era el del laboratorio el semestre pasado, pero la profesora de química especificó que cuando se hablaba de porcentajes de masa, casi siempre hacíamos asumíamos que el porcentaje total era de 100 gramos, ¿no? Y que como el porcentaje que nos estaban dando, lo convertíamos respecto a esos 100 gramos. Entonces, yo quiero saber por qué usted no lo hace, o sea, si ese porcentaje puede ser variable, ¿no? Si poner que son 100 gramos o poner que es 1 gramo no cambia nada. Realmente, o sea, digamos, en teoría, lo que se hace es fijar una base de cálculo. O sea, lo que dice la teoría, usted fije una base de cálculo. Entonces, tú puedes tomar como base de cálculo 100 gramos de solución, o tú puedes tomar 1 gramo de solución, o si prefieres, puedes tomar 1000 gramos de solución. Con cualquiera de las bases de cálculo que tú tomes, vamos a llegar a la misma respuesta. Por ejemplo, vamos a tomar los 100 gramos, o los 1000 para... Si yo tomo como base de cálculo 100 gramos de solución, entonces, en esos, 1000 gramos de solución, de esos 1000 gramos, ¿cuántos equivalen al soluto? Tendría que sacar el 44,6% a 1000, ¿verdad? Y eso me estaría dando ¿cuánto? 446. ¿Cuánto? 446, ¿verdad? Y abajo, ¿qué tendríamos? Tendríamos que tener la base de cálculo, que es 1000, menos 446. Vale. El resto, pues, sería lo mismo. Y como tengo gramos acá, debo pasarlo a moles. Entonces, divido entre la masa molar, 57,45. Y acá me queda 1 mol. Y acá, pues, tengo gramos. Lo paso a kilogramos. 1000 gramos equivalen a 1 kilogramo. Vamos a verificar si nos da lo mismo. Si da igual. 14.01. ¿Cómo? 14.01. Seguro. Profe, puede que sí, porque es que en la parte de arriba, fíjese que ahí puso que 100 gramos es igual a 1 kilogramo. Creo que de pronto ese había sido el error. Aquí, no, aquí. Esto es 1000. Ajá. Entonces, aquí faltaría, quito la coma de ahí. Parecía un 100. Sí, o sea, yo pensé que era un 100. No me fijé, hasta ahora que me fijé. Bueno. Pero entonces verificamos que da lo mismo. Entonces, la profesora, ¿qué era lo que le estaba diciendo? Pues yo le recomiendo que tome como base de cálculo 100. ¿Yo qué estoy haciendo? Tomando como base de cálculo 1. Entonces, de pronto tú trabajas con la base de cálculo con la que te sientas más cómodo. Si tú trabajas con 100, pues no hay problema. Vas a llegar a la misma respuesta. ¿Sí? Entonces, yo me siento como trabajando con 1, por eso pues trabajo con 1. Entonces, ya eso va a depender de cómo se sienta cómodo. Lo importante es que usted fije una base de cálculo y la mantenga durante todo el problema. Ya no comiences diciendo que tienes 1000 gramos de solución y después los estés cambiando a no, que era 1000 del disolvente, porque ahí sí se enreda el problema. ¿Sí queda claro?
Sí, profe, sí. Quedó claro. Bueno, listo. Bien, acá tenemos otro problemita de conversión. En este caso, nos piden que calculemos la molalidad de una disolución de etanol 5,86 molar, cuya densidad es de 0,927 gramos. Entonces nos están dando densidad de la solución y nos están dando concentración molar. En teoría usted puede comenzar por cualquiera de las dos. Usted puede utilizar como punto de partida la densidad o puede utilizar como punto de partida la molaridad. ¿Sí? ¿Cuál creen ustedes que haría más fácil resolver el problema? Ir directamente por modalidad, profe. Porque igual ya tiene ¿Podría lo subirle un necesario, ¿no? poquitico al volumen de tu micrófono? Es que no te escucho muy bien. No, es el micrófono que está dañado. Si estoy hablando fuerte, parece que está dañado. Sí, pues me ha tocado subir aquí bastante el volumen para poderte Voy a escuchar. escribirlo en el chat. En el chat te voy a escribir. ¿Se puede leerlo? Creo que sé cómo se Bueno, pero habla, ya ahí te escucho. por modalidad, ¿no? Porque es que igual ya sabemos cuánto es la masa en gramos de la sustancia como tal. Lo que habría que hacer sería pasarla a kilogramos y como ya estaríamos calculando cuántos en kilogramos, por ende también sabríamos cuántos serían moles, ¿no? Entonces tú te irías por la densidad, arrancarías con la densidad. No por la molaridad. Sí, sí. Bueno, Parece entonces, como más sencillo, no sé. listo. Bueno, entonces recuerda que esta densidad que nos dan viene siendo masa de la solución sobre volumen de la solución. ¿Verdad? Nos están pidiendo molalidad. Entonces necesitamos masa del soluto sobre masa del solvente. Perdón, moles arriba del soluto. Aquí serían moles del soluto sobre la masa del solvente. Bien, ¿cómo haríamos eso? Bien, ¿por dónde arrancaríamos? Si es fácil irse por ese camino. Pondríamos los 5,86 moles a gramos y tendríamos ya el principio. Estos 586 son moles. Lo llevaríamos a gramos. ¿Eso me los podemos poner a gramos? Entonces tú ahí Sí. de forma implícita estás sugiriendo que usemos como base de cálculo 1 litro de solución. Estamos fijando como base de cálculo 1 litro de solución. Si tenemos 1 litro de solución, quiere decir que tenemos 5,86 moles
del soluto, que en este caso es el etanol, C2H5OH. Fíjate que estás tomando como base de cálculo 1 litro. Y eso te permite afirmar entonces que tenemos 5,86 moles de, ¿cómo se llama? De etanol. Listo. Esto nos dice convirtámoslos a gramos. ¿Cierto? Entonces, vamos a colocar aquí que 1 mol de etanol equivale a ¿cuánto? Serían 24, 29, 30, 46. 46 gramos de etanol. Bien, entonces, ¿cuánto nos darían los moles? Los moles de soluto. Bueno, perdón, esto sería la masa. Los gramos de soluto. 5,86 por 46, ¿cuánto nos da? Da 5,86 por 46 da 269,56. 269, Sí, coma 46. 46. Entonces sería, 36. ¿cómo? 36. 56. 56, listo. Gramos de etanol. Listo, ya tenemos entonces la masa del soluto, que estaría contenido en 1 litro de solución. Ahora, ¿qué hacemos? Eso va entre... no, nada. ¿Qué hacemos? Con la densidad de hallarlo en gramos y luego pasarlo a kilogramos. Exacto. El volumen de la solución la convertimos a gramos, ¿verdad? Lo tenemos en litros. Eso es como si tuviéramos 1000 mililitros de solución, ¿verdad? Es 1 litro. Entonces lo multiplico por la densidad. Yo tengo que 1 mililitro de solución tiene una masa de 0,927 gramos de solución. Aquí sería mililitros con mililitros. Y esto me estaría dando 927 gramos de solución. Listo, ya tengo la masa de la solución y tengo la masa del soluto. Sabemos que la molaridad va a ser igual a los moles, que vendrían siendo los 5,86 moles de etanol sobre, debería tener abajo la masa del soluto en kilogramos. O sea, los 927 gramos de la solución debería restarle los 269,56 gramos del soluto. Y eso me daría entonces los gramos de del solvente, ¿verdad? Pero pues como lo necesito en kilogramos, yo sé que 1000 gramos equivalen a... No, tengo que ser al revés. Acá sería 1 kilogramo arriba. 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Aquí se cancelarían estos gramos y nos quedaría entonces en kilogramos abajo. Listo. Bueno, este 1000 pasaría arriba, o sea que arriba tendríamos 5860 sobre esta diferencia, 927 menos 269,56.
Acá esto es mol sobre kilogramo. Listo, ¿cuánto nos da eso? $8.91. 8.91. 8.91. Ese sería entonces la molalidad de esta disolución. Entonces fíjense que este es difícil de pronto hacerlo de un solo, o sea, como hicimos los anteriores, que planteamos una sola fracción, ¿verdad? Una sola factores de conversión. Acá pues tuvimos que hacer varios pasos. Lo primero que hicimos fue tomar como base de cálculo 1 litro de solución. Con ese litro de solución, pues ya teníamos que estos 5,86 que nos dan en molaridad corresponderían a los moles del soluto. Entonces, esos moles los convertimos en masa del soluto. Luego, con el volumen, la base de cálculo y la densidad, calculamos la masa de solución. Entonces, por diferencia entre la masa de la solución y la masa del soluto, obtenemos la masa del solvente. Entonces, ya lo que queda es dividir los moles entre esa masa y así obtendríamos la molalidad. Eso pues básicamente fue lo que hicimos. ¿Sí está claro eso? Un momento para copiar, por favor, un segundo. Ustedes perdonen en que con aquí yo no sé, no escribo muy claro. Trato de segmentando, se ve más claro esto. Sí, yo creo que es mejor subirle un poquito. Listo, profe, gracias. En todo caso, pues yo les vuelvo a subir este archivo para que tengan los apuntes. Listo. Bien, entonces, bueno, ahora que terminemos, yo les subo igual este archivo para que lo puedan consultar con mayor calma en Sylvie. Bueno, reemplazo el que subí y este que de pronto estaba con todos los apuntes que hemos hecho a lo largo de estas 2 semanas. Bien, para terminar ya esta unidad, nos faltaría pues tocar el tema de preparación de disoluciones. Bien, entonces, en los laboratorios, sobre todo de química analítica, realmente la química que nosotros vamos a ver este semestre, su principal aplicación está en el análisis químico, sobre todo en el análisis químico clásico, o que llamaban análisis de gota, que pues se hacía un extracto y se llevaban a cabo reacciones de precipitación o reacciones ácido-base o reacciones de complejación o reacciones de óxido-reducción para determinar la cantidad que había ahí de los componentes. También, bueno, se hacía análisis tanto cualitativo como cuantitativo, dependiendo del color que tomaba, si aparecía un precipitado, etcétera, etcétera. Eso permitía, pues, decir qué había ahí y cuánto había de eso. Entonces, esta química que nosotros estamos viendo y vamos a seguir viendo realmente tiene su principal aplicación en el análisis químico.
Entonces, por eso, fíjense que yo le hablo mucho de química analítica. Bien, en química analítica se acostumbra a preparar disoluciones stock. ¿Qué es una disolución stock? Es una disolución pues que tiene una concentración relativamente alta, ¿verdad? Y pues esa disolución se prepara una cantidad suficiente y para no andar preparando a cada rato, pues se va tomando de ahí la cantidad o el volumen que uno necesita para llevar a cabo las reacciones y demás cosas que tenga que hacer. Entonces, ¿cómo se prepara una disolución stop? Pues depende del estado de agregación del soluto. Si el soluto está en estado sólido o si el soluto está en estado líquido. Entonces, en este ejemplo, pues vamos a ver las dos situaciones. En el primero, nos piden que describamos cómo prepararía las siguientes disoluciones. A, 220 mililitros de una disolución 0,2 molar de hidróxido de sodio con una pureza del 98,5%. Y fíjense que ahí el hidróxido de sodio va a estar en estado sólido. Entonces, lo que también tenemos que tener en cuenta es en qué vamos a preparar esto. Entonces, para preparar disoluciones, pues se utiliza lo que se conoce como un matraz volumétrico o matraz aforado, que tiene esta forma de acá, ¿verdad? Y estos matraces, pues realmente vienen en unos volúmenes ya definidos. Podemos encontrar matraces volumétricos de 10 mililitros, de 25 mililitros, de 50 mililitros, de 100 mililitros, hay de 250, hay de 500 mililitros, hay de 1000 mililitros y en algunos catálogos aparecen hasta de 2000 mililitros. Entonces, esto es lo comercial. O sea, usted va a poder ir a un almacén que vendan material para laboratorio y va a encontrar de 10, de 25, de 50, de 100, de 250, de 500, de 1000, de 2000. Usted no va a encontrar de 220. ¿Sí está claro? Entonces, si a mí me piden que describa un proceso de preparación, yo lo primero que tengo que ver, ¿será que si hay un matraz de 220? Entonces la respuesta es no va a encontrar un matraz de 220. Si no lo hay, ¿cuál utilizarían? 250. 250. Exacto. El que esté más cercano a ese volumen. Y el que está más cercano a ese volumen sería 250 mililitros. Entonces, no prepararíamos 220 centímetros cúbicos, sino 250. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar un matraz volumétrico de 220. ¿Listo? Bien, aquí vamos a tomar como base 250 mililitros o centímetros cúbicos de solución. Aquí de pronto falta una coma, 0,2 molar. Bien, ahora sí, ya tenemos entonces el volumen que vamos a preparar, que es 250. Listo. ¿Qué necesitamos establecer? Como es un sólido, es difícil medir, por ejemplo, la masa de un líquido. Entonces, por eso uno cuando trabaja con un líquido, trabaja mejor con volumen. Pero pues, si se trata de un sólido, pues es mucho más fácil medir su masa que medir su volumen. Entonces, generalmente, cuando uno trabaja con sólido,
busca la masa del soluto, porque eso lo puede determinar fácilmente en el laboratorio, lo puede medir fácilmente. Entonces, el problema estaría básicamente en determinar la masa de hidróxido de sodio que necesito para poder preparar la disolución. Entonces, partamos de que tenemos 250 mililitros de solución y pues tengo que 1000 mililitros de solución deben contener 0,2 moles del soluto, que en este caso es hidróxido de sodio. ¿De dónde saqué este factor de conversión? Pues viene siendo la molaridad, ¿verdad? Que sería mol sobre litro, pero yo sé que un litro son 1000 mililitros, por eso lo escribí acá abajito el 1000. Bien, entonces ya tengo moles, pero yo necesito son los gramos. Entonces usamos la masa molar del hidróxido de sodio. En este caso tendríamos 17 más 23. Sería aproximadamente 40, ¿no? 40, acá arriba, 40 gramos de hidróxido de sodio equivalen a un mol. A un mol de hidróxido de sodio. Acá se van los moles y ya tengo gramos. Ahora, estos son los gramos que deben quedar en disolución, ¿verdad? Que deben quedar en disolución. Pero, ¿qué ocurre? Me están diciendo que el hidróxido de sodio que tengo no es 100% puro. Me dicen que tiene una pureza del 98,5%. Quiere decir que si yo tomo 100 gramos de esa muestra, el 98,5% va a ser hidróxido de sodio puro y el resto va a ser impurezas. Entonces, a mí me interesa es que me quede esta cantidad en gramos de hidróxido de sodio. Entonces, tengo que tener en cuenta la pureza, ¿verdad? ¿Cuánto tengo que tomar realmente yo de esa muestra? Entonces, como esto es lo que tengo, lo que debería tener de hidróxido de sodio puro, pues yo coloco que eso equivale a 98,5%, o sea, 5 gramos de hidróxido de sodio en 100 gramos. Voy a poner aquí de hidróxido de sodio, vamos a poner crudo, o sea, impuro. Ese asterisco nos dice que ese es el impuro. Entonces ya, aquí tengo los gramos que yo debería pesar de hidróxido de sodio para preparar esta disolución. ¿En cuánto nos da? $2.03. 2,03 gramos de NaOH. O sea, eso es lo que vamos a tomar nosotros del recipiente. Listo, ya entonces sabemos cuántos gramos de hidróxido de sodio se requiere. Listo. Como lo que nos están pidiendo es que describamos el proceso de preparación, pues podríamos hacerlo mediante un diagrama de flujo. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer para preparar la disolución? Necesitamos una balanza. Vamos a dibujar aquí una balanza de estas digitales. Y en ella vamos a colocar un vidrio de reloj.
Y con la ayuda de esa balanza y la ayuda de una espátula, vamos a determinar la masa correspondiente a 2,03 gramos de hidróxido de sodio, ¿verdad? Aquí vamos a poner que tenemos el frasco que contiene el hidróxido de sodio. 98,5%. Listo. Entonces el primer paso sería determinar esa masa. Luego, en un vaso de precipitado de un volumen menor al del matraz, si el matraz es de 250, pues podríamos usar un vaso de 100. Y en ese vaso de 100 echamos cierta cantidad de agua destilada. Y ahí vamos a adicionar el hidróxido de sodio que pesamos. Con la ayuda de una varilla, disolvemos, agitamos para que se disuelva el hidróxido. Si en la cantidad de agua que echamos no se disuelve, pues echamos un poquito más hasta que se disuelva completamente el hidróxido de sodio. Listo, cuando ya verifiquemos que se ha disuelto completamente, trasvasamos esa disolución preliminar en el matraz de 250. Aquí se recomienda enjuagar varias veces el matraz, el vaso de precipitado, ¿verdad? Para retirar cualquier vestigio de la solución cruda. Y pues esas aguas de lavado se echan igual en el matraz. O sea, aquí hay que garantizar que todo el material esté limpio para poder hacer los enjuagues y echar esas aguas de enjuague dentro del mismo matraz. Listo, ya cuando hayamos repetido el enjuague con muy poca agua, unas 2 veces mínimo, entonces ya procedemos a completar el volumen de la solución. Entonces, con la ayuda del frasco lavador, adicionamos agua hasta llegar al menisco, al aforo, que sería como una especie de línea que vemos en el cuello del matraz. Y pues hay que tener presente que el menisco que forma la solución, su base que debe quedar sobre la línea. O sea, no debe quedar abajo, sino sobre la línea. Aquí esta sería la línea. Entonces, la base del menisco, o sea, la base de la solución, de ese, digamos, arquito que se forma, debe quedar sobre la línea. Cuando ya eso ha ocurrido, pues tapamos, mezclamos, homogeneizamos un poco y listo, ya tenemos nuestra disolución preparada. El último paso, pues, no se nos debe olvidar. Estas disoluciones las podemos almacenar en un recipiente para pues no dejarla ahí mismo en el matraz. Entonces la podemos envasar en otro frasco y ese frasco debe ser rotulado, debe tener la sustancia, por decir algo, la cantidad, en este caso la concentración, nos dicen que es 0,2 molar, sería hidróxido de sodio, NaOH. Debemos colocar quién la preparó y la fecha en que se preparó. Y pues se almacena. Entonces básicamente ese sería el procedimiento para preparar la disolución. Entonces se pesan los 2,03 gramos de hidróxido de sodio. Se hace una disolución preliminar, disolviendo esos 2,03 gramos en cierta cantidad de agua en un matraz de 100 mililitros. Se agita
Si se hace necesario, adicionamos un poquito más de agua para que se disuelva completamente. Esa disolución preliminar se vierte en el matraz aforado, se enjuaga el vaso que utilizamos y las aguas de enjuague se echan ahí. Se puede repetir ese proceso unas 2 o 3 veces, siempre procurando no tener un volumen superior a 250, pues si no se nos perdió el trabajo. Y ya, entonces el volumen que falte lo adicionamos con un frasco lavador. Debemos garantizar que la base del menisco, de ese arquito que se forma en la superficie de la disolución, quede sobre la línea del aforo. Cuando ya eso ocurre, ya tenemos la disolución. Procedemos a homogenizar, moviendo un poquito el frasco, el matraz, bien tapado, y lo agitamos. Y luego pues ya lo almacenamos. Si es necesario trasvasarlo en otro recipiente, pues se trasvasa, y no hay que olvidar colocarle la etiqueta que debe contener la sustancia, en qué cantidad está, quién la preparó y en qué día se preparó. Entonces, esa sería la forma como podríamos preparar una disolución cuando partimos de un soluto que es sólido. ¿Está claro? Sí, profesor. Bien. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un soluto líquido? Aquí vamos a partir de ácido acético glacial. Y el ácido acético glacial, pues, es líquido. A condiciones normales, es líquido, bastante volátil, tiene unos vapores bastante densos, pero es líquido a condiciones normales. ¿Bien? Entonces, en este caso, como está en estado líquido, pues no vamos a necesitar determinar su masa. Es más conveniente trabajar con el volumen. De hecho, también uno va eligiendo como que la unidad de concentración o la fracción que sea más fácil para uno. En este caso, como es líquido, es mejor trabajar con fracción volumen-volumen. Entonces, fíjense que en este caso, pues nos piden eso, que determinemos cómo preparar 2 litros de una solución 4% en volumen, ¿verdad? Entonces, ahí lo que hay que hacer es determinar el volumen de ácido acético que hay que medir. Entonces, si nos dicen que necesitamos 2 litros de solución, entonces tenemos un matraz de 2 litros disponible en el almacén, pues lo más probable es que sí. Tenemos matraces de 2 litros. Entonces, aquí no tendríamos que buscar un valor mayor porque ya tenemos disponible matraces de 2 litros. Entonces, podemos preparar estos 2 litros sin problema. Entonces, de esos 2 litros, el 4% debe ser ácido acético. El ácido acético glacial es prácticamente 100% ácido acético. Entonces, ahí la pureza sería 100. Tendríamos que 2000 mililitros de solución y tenemos que de 100 mililitros de solución, 4 serían los mililitros de ácido acético. O sea, aquí esto se cancela con esto, me queda 20 por 4, eso me daría 80. 80 mililitros
de ácido acético. Entonces, esto es lo que yo debería medir. Entonces, aquí pues lo que hace uno es que directamente en el matraz de 2 litros, con la ayuda de una pipeta, bueno, en este caso no vamos a encontrar, bueno, si hay pipetas, realmente las pipetas más grandes son de 25 mililitros. Pipetas de 100 no vamos a encontrar. Las más grandes que vamos a encontrar en el almacén de reactivos es de 25. Entonces no podría utilizar una pipeta. Entonces no sería una pipeta. Le seguiría una probeta. Entonces sí vamos a encontrar probetas de 100. Entonces con la ayuda de una probeta de 100 mililitros, esta aplicación no me gusta porque salen los dibujos todos raros. Entonces se supone que eso es una probeta, entonces usted en esa probeta mide los 80 mililitros de ácido acético fumante o glaciar. Bien, y luego vierte esos 80 mililitros con mucho cuidado en el matraz. Aquí podríamos también con mucho cuidado enjuagar un poco la probeta para que pues lo que pueda quedar adherido a las paredes pues sea arrastrado por el agua, y vamos adicionando esas aguas de enjuague al matraz. Podemos repetir el procedimiento 2-3 veces y luego ya lo que hacemos es llevar hasta la forma. Con la ayuda del frasco lavador adicionamos suficiente agua para alcanzar el nivel de la forma. Entonces, de esta manera podríamos preparar una disolución en donde el soluto es líquido. Entonces, es mucho más práctico preparar, ¿verdad?, una disolución si ya tenemos el soluto en líquido. Es por eso también que se preparan las disoluciones stop. Entonces, te va a tocar pesar una sola vez, ¿verdad? El procedimiento anterior es un poco más larguito. Entonces, lo que hace es que preparas una disolución lo suficientemente concentrada y luego tomas esa solución stop para preparar las otras disoluciones. Y puedes considerar, por ejemplo, como que la pureza, la concentración que tendría esa disolución stop es como si fuera la pureza de esa disolución. O aplicar un método de preparación que se conoce como dilución. Entonces, la dilución es un proceso de preparación de una disolución menos concentrada a partir de una más concentrada. O sea, esa disolución más concentrada es lo que yo llamo una disolución stop. Entonces, uno va mirando más o menos cuáles son las concentraciones que necesita. Entonces, tú preparas una disolución con una concentración alta que te permita preparar todas esas de una manera más sencilla. La relación que habría entre el volumen y las concentraciones de la disolución diluida y de la disolución stop es que tendría la misma cantidad de soluto. O sea, aquí la cantidad de soluto que tomamos de la disolución inicial debe ser la misma que debe quedar en la disolución diluida. Entonces, esta relación nos permite determinar ese volumen que yo debo tomar de la disolución stop
para poder preparar por dilución mi disolución. Por ejemplo, un procedimiento de laboratorio requiere 250 centímetros cúbicos de una disolución 0.1 molar de amoníaco. Describe cómo usarías una disolución stock de 14.8 para preparar esa disolución. Bien, entonces, aquí tendríamos que concentración inicial por volumen inicial debe ser igual a la concentración diluida por el volumen de la disolución diluida. La concentración de la disolución diluida vendría siendo 0.1 molar. El volumen debería ser 250. La concentración de la disolución inicial o stop sería 14,8. ¿Qué me interesa conocer? ¿Cuánto tengo que tomar de esa disolución stop para poder hacer la preparación? Entonces, despejamos el volumen, me queda concentración de la diluida por el volumen de la diluida sobre la concentración de la inicial o de la stop. Reemplazamos valores, sería 0,10 molar por el volumen, que son 250 mililitros, sobre la concentración de la stop, que es 14,8 molar. Aquí molar y molar se va, me queda el volumen en mililitros. Esto nos daría 0,1 por 250 entre 14.8, ¿cuánto nos da? 1.68. Entonces debo tomar 1,68 mililitros de la disolución stock, o sea, la disolución concentrada, 14.8, ¿verdad? Lo vertimos en el matraz. Este volumen sí lo puedo medir con una pipeta, ¿verdad? Una pipeta de 5 mililitros, pues me sirve, mido los 1,68, lo adiciono en el matraz, tendría que ser un matraz de 250, y luego adicionamos agua con mucho cuidado hasta alcanzar el volumen de la disolución. Entonces, de esta manera, pues podríamos preparar por dilución esa disolución. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Bien. Entonces, la próxima semana, el próximo lunes, vamos a iniciar entonces ya la segunda unidad, que sería propiedades coligativas, ¿verdad? Entonces, vamos a suspender hasta aquí, como para ya dejar el comienzo de la próxima unidad para el próximo lunes. Entonces, con esto damos fin a la primera unidad y ya pues arrancamos entonces el próximo lunes con la unidad de propiedades coligativas. Les recomiendo pues que vayan, por lo menos, busquen libros de química general, búsquense el Cham, búsquense el Petrucci, búsquense el Brown, el Mortimer. En la biblioteca virtual de la universidad hay varios de estos textos. Entonces les recomiendo que vayan resolviendo problemas. Y si encuentra, por ejemplo, se pone a trabajar este fin de semana, el sábado, un ratico, y encuentra algún problema de este tipo que usted vea difícil de resolver, pues tráigalo a la clase el lunes y lo revisamos entre todos. Listo, entonces les dejo como tarea buscar por su cuenta problemas, ponerse a resolverlos,
Y si identifica uno que no sabe por dónde abordarlo, pues tráigalo a la clase el próximo lunes y lo resolvemos acá entre todos. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, jóvenes, entonces feliz fin de semana para todos. Nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes. Ok, profe, hasta el próximo lunes. Gracias. No, profesor. Hasta luego.